Bienvenidos a su espacio de salud, consejos de nutrición y bienestar. Nutridos, porque el comienzo de la salud es la nutrición. Bajo la conducción de Justin Quiroz, Yeser Palacios y Paul Flores. Nutridos, por UCSG Radio 1190 AM. Bienvenidos nuevamente a su espacio Nutridos. Hoy, como todos los viernes, vamos a tener un tema súper interesante. Les recordamos que este y también los programas de toda la radio lo pueden ver, aparte de escucharlos desde la 1190 AM, también lo van a poder ver desde nuestro espacio de Facebook Live, y también nos podrán escuchar todo el contenido de Nutridos en nuestro canal de YouTube, ¿no? Bienvenida, Rosana. Hola, ¿cómo estás, Paul? Feliz viernes a todos. Bueno, aquí estamos en un programa más juntos para tratar de más temas de nutrición y bueno, todo bien. Realmente esta semana estoy en exámenes, ya los exámenes finales. Wow, qué chévere. Sí, de ahí ya entro internado, entonces ya pronto seremos colegas. Muy bien, ya pronto, sí. pronto. Igual aquí usted suma bastante acá con la parte de la organización del programa, y bueno, ya como colegas, acuérdense que igual siempre estamos a las órdenes para apoyar en esa parte clínica en el hospital, que ya le va a tocar ahora en la parte de internado, ya ¿no? estoy a nada de ingresar al internado. Buenísimo. ¿Ya saben qué hospital le va a tocar? Todavía no nos han dicho. Eso sí. es lo más a última importante. hora. Sí, imagínense. Perfecto. Sí. Muy bien. ¿Y el tema, qué tema nos trae ahora? ¿Le parece? Hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de la alimentación basada en plantas, básicamente dietas veganas, dietas vegetarianas, hablando un poco de las definiciones, de los tipos, también de ciertos mitos que podemos conocer acerca de Como con todo, ¿no? Alimentación, sí, eso sobra la parte de sí, mitos. y bueno, ciertas recomendaciones para las personas que de pronto, que nos estén viendo, quisieran, ¿no?, hacer esa transición de una dieta, de su dieta normal a una dieta basada en plantas. Esa parte que acabas de tocar ahorita, Rosana, la transición, una parte muy importante, y también la motivación. Hoy en día, antes de comenzar el programa, fuera de cámara, estaba conversándole una noticia que le vi el día de ayer, que justamente está pasando en este momento en Irlanda, donde existió un tractorazo, que quiere decir que los productores agropecuarios con sus tractores están por las calles reclamando porque ciertas medidas que se quieren aplicar para poder cumplir con su, digamos, con las metas de la Agenda 2030, y para esto se está considerando, todavía no está escrito del todo, pero es una de las consideraciones, tener que sacrificar a 200.000 vacas para cumplir con sus objetivos climáticos. Y obviamente esto haría de que, entre otras cosas, el gobierno utiliza aproximadamente 1.600 millones de dólares para comprar las ganaderías de todos estos productores, pero obviamente ellos con este tipo de acciones estarían perdiendo aproximadamente 8.000 millones de dólares en esta década para poder cumplir con los compromisos y los mandatos del gobierno con relación a esta agenda climática, donde vemos cada vez más, digamos, incentivos por un lado y presiones por otros lados, para que vaya cambiando un poco esta parte del paradigma de la producción de alimentos, ya que por la misma cuestión climática ya hemos visto que ha creado ciertos inconvenientes, cierto caos también con relación a la parte energética, ¿no? También, sí. Entonces, eso un poco como contexto con relación a la alimentación vegetariana. Entonces, si vamos comenzando con la parte de aterrizar conceptos, nos podría decir de repente, Rosana, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de dieta vegetariana? Claro, dieta vegetariana es un patrón alimentario que está basado, bueno, en frutas, verduras, frutos secos, legumbres, y realmente con alimentos que tengan muy poco contenido o nada de contenido, por ejemplo, de animales o proteína de origen, claro, animal. Entonces, básicamente eso. ¿Hay datos de vegetarianos en el mundo? ¿Cuántos? Claro, sí. La ONU en el 2019 justamente comentaba que habían más de 600 millones de vegetarianos en el planeta. Del mundo. Sí, que es un montón realmente. Sí, entonces podríamos ser unos cuantos países grandes. Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, para que vean que eso incluso, vamos a tocar ciertos temas con relación a la parte de cuáles son los productos alimenticios que podemos encontrar. Yo puedo hablar un poco de repente mi experiencia como ovolacto vegetariano, que es una de las opciones con las que normalmente se suele considerar o transicionar, ya que con relación a esto podemos hablar de cuáles son los tipos de vegetarianismo, ¿no?
ya que existen, como les decía, algunos bastante ya utilizados y otros términos un poco nuevos, como lo vamos a hablar en su orden. Primero, el ovo vegetariano, que son vegetarianos que evitan todos los productos animales, excepto los huevos, ¿no? Los lacto-vegetarianos, su dieta consiste en alimentos vegetales más algunos o todos los productos lácteos, son los que todavía utilizan queso, ¿no? Sí, claro, y derivados lácteos. Así, y derivados. Con el queso, con la leche, mantequilla, ¿no? Con también. La mantequilla puedes dar también bastante sabor. Crema Y aparte leche, que todo eso. de esos yo creo que el que más cuesta dejar sería el queso. El queso, sí, por su combinación, su claro. forma tan variada la de versatilidad de presentación. preparaciones que tiene, ¿no? Y obviamente ahí entra una combinación del primero y el segundo, tanto del ovo vegetariano como el lacto vegetariano, que es donde entraría mi caso particular y el de mi familia, que somos ovo lacto vegetarianos. Quiere decir que nuestra dieta consiste en alimentos vegetales, productos lácteos y huevos, ¿no? Hay el api vegetariano, donde la miel es el único alimento de origen animal que consumen y normalmente suele ser de proximidad y ecológica, ¿no? El vegetariano estricto, bueno, ese todavía no está. De ahí estos otros términos que ya son un poco más nuevos, que es como que un tipo semi de vegetarianismo, o como flexi-vegetariano. Flexi-vegetariano, se le llama sí. flexi-vegetariano, o el piscitariano o pesco-vegetariano, donde su dieta incluye vegetales y mariscos. Esa es una parte también de la transición. Yo recuerdo que una de las últimas cosas que dejé en mi proceso fueron justamente el pescado y los mariscos, ¿no? Y bueno, ahí todavía disfrutar de un encebollado, de un ceviche. Exactamente, pero bueno, en ese proceso ir dejando, que en lo personal a mí me tomó 3 años, ¿no? Y bueno, otros también. Es importante, ¿no? El tiempo, ¿no? Que no es de un día para otro, ni una semana, ni nada. Habrá personas que lo hagan, pero mientras más agresivo es más el complicado cambio, va a ser exactamente, también. va a ser un poquito más complicado, puede que genere cierta resistencia. Habría también mucho que ver la motivación del por qué se va a pasar por este proceso. Exactamente. De ahí tenemos el pollo vegetariano, el semi-vegetariano, flexi-vegetariano. Eso la verdad es que no conocía que existía el pollo vegetariano. Así es. ¿Pero qué considera de ese, no? Porque igual es un animal, o sea, únicamente es ese, pero... Claro, por eso digo, probablemente en esa transición yo pasé por algunas de los que hoy en día ya les han puesto su nombre, ¿no? Como te decía, lo primero que dejé fueron las carnes rojas y las vísceras. Creo que eso es lo más fácil, ¿no? Al principio. Exactamente, muchas personas por cuestión terapéutica, también por cuestiones de ácido úrico, dislipidemias. Lo primero que del reino animal comienzan a dejar fue obviamente los superprocesados, llámese embutidos, jamones, salchichas, y obviamente también la parte de las carnes rojas, las vísceras, y después se va dejando, al menos ese también fue mi orden. Del pollo. Los ultraprocesados, las carnes, después las aves, me quedo con la parte el cerdo también. Del mar, claro. La parte de pescados y mariscos, y en eso, entonces yo pasé por pollo italiano, pasé por... pasa por todos. Exactamente, por piscitariano y por algunos de estos. Y después tenemos la versión del vegetariano estricto, que quiere decir, ese sí no te va a consumir ningún tipo de alimento de fuente animal, incluyendo la miel de abeja, ¿no? Que es lo que llamaríamos, entraría en la línea del veganismo, que el veganismo como tal no se lo considera una pauta alimentaria, sino más bien un estilo de vida, digamos, una filosofía de vida también, ¿no? Exacto. Ahí viene la motivación. El tema de los cosméticos también, la ropa. En realidad engloba muchísimos aspectos. Todo lo que tenga que ver con el sometimiento a otras especies. A una explotación animal. Exactamente. No lo consume, claro. Y dentro del veganismo tenemos también el crudiveganismo y el frutarianismo, que no sé si nos puedes explicar un poquito de qué se tratan estos dos últimos. El crudiveganismo, como la palabra lo dice, la primera parte que dice crudi, es realmente que es una dieta que comparte, los principios del veganismo y que se consumen vegetales crudos, realmente, así tal cual como los compramos. Entonces eso también es muy importante, que nunca superan la temperatura de 42 grados centígrados, y esta dieta realmente tiene bastantes nutrientes porque no someten ningún tipo de cocción. Y ahí tenemos la dieta frutariana, que es básicamente un tipo de vegetarianismo estricto, y su alimentación en realidad consiste más bien en frutas de todo tipo, como semillas, frutos secos, también hortalizas, vainas, puede ser también como guisantes o habas. Entonces realmente ahí se ve como un poco la diferencia, pero son bastante similares también, ¿no? Ya son niveles, digamos, un poquito más estrictos. Mucho más estrictos también, ya que tengo esa restricción de no poder cocinarlos. Y me imagino que en esta del crudiveganismo entran también bastante la línea de los fermentados.
Sí, total. Igual, antes creo que estamos por ir al primer corte del programa. Al regreso vamos a estar hablando de cuál es la postura, si es que existe alguna, sobre las asociaciones internacionales de nutrición sobre este tipo de dietas y si hacen alguna diferenciación entre unas y otras, ¿no? Claro. Ya volvemos entonces, hasta pronto. Perfecto. Bueno, volvemos con su espacio Nutridos. Estamos hablando de un tema muy interesante, ¿no? Las dietas veganas, vegetarianas, un poco más de sus características, cuáles son los alimentos permitidos, los que en un momento se están igualmente reduciendo, ¿no? El consumo. Y también Paul nos contaba su experiencia, ¿no? De la transición que él tuvo, que no fue corto, ¿no? 3 años. 3 años me tomé. Entonces, me parece muy interesante y luego quisiera que nos compartas un poco más de cómo fue toda la experiencia. Y bueno, ahorita... invitado por ese lado. Ahora el invitado, exacto. Bueno, hablando un poco de la postura, ¿no? Que tiene la Academia Americana de Nutrición y Dietética. Sí, esa parte es muy importante, sobre todo para los profesionales que le echan un poquito la cascarita a eso por la resistencia y siempre van a decir, no, es que esa dieta no es completa o tiene que comer la carne y no hay esa parte de respeto. Entonces esta parte, por favor, muy importante. Sí, eso es algo también que se puede ver como un mito, ¿no? Que de pronto las personas que son, bueno, que tienen algún tipo de enfermedad o de pronto las mujeres en estado de gestación, los niños. Entonces aquí la postura es necesario, ¿no? Conocer que realmente esta academia dice que estas dietas sí son aptas para todos los ciclos de la vida. Entonces, claramente se necesita, ¿no? Una asesoría nutricional, que eso sería lo importante. Y también justamente hablan de que son muy sostenibles para el planeta, que era lo que también se estaba conversando en todos los temas, que es para la parte justamente del cuidado del calentamiento global. Y también el tema de ciertas condiciones de salud, ¿no? Como puede ser una cardiopatia isquémica, puede ser la diabetes tipo 2, la hipertensión, ciertos tipos de cáncer. Entonces también saber que igual hay ciertos temas, por ejemplo, como la vitamina B12, que se puede haber una reducción. Sin embargo, son temas que se pueden solucionar. Entonces es necesario siempre ir bajo la asesoría de un profesional. Sí, básicamente eso. Y ¿qué más podemos hablar de incluso una cosita que yo quería acotar por ahí, que con relación a esto, también lo que se suma, al menos en esta postura, que si no me equivoco es del año 2018, bueno, no ya tiene su tiempito, 2016-2018, dice que incluso las dietas basadas en plantas son más sustentables medioambientalmente que las dietas ricas en productos animales porque utilizan mucha menor cantidad de recursos naturales y están asociadas con mucha menor daño medioambiental, exactamente. Entonces no solamente las bondades para uno como digamos seguidor de este tipo de alimentación, sino también ya hablando a nivel poblacional, a nivel planetario también. Por eso es que se están incentivando mucho este tipo de alimentación y entra como parte de lo que hablábamos como introducción en la primera parte del programa, esto que está pasando en Irlanda sobre considerar con esta parte de la Agenda 2030 y la huella de carbono, bajar bastante el consumo de carnes. Entonces yo creo que en un futuro mediano, de aquí a 5 años o hasta llegar al 2030, cada vez se va a hablar más del flexitarianismo, por lo menos de ese, ¿no? Que se podría, digamos, simplificar como las personas que tienen cierto nivel de flexibilidad de tener una comida, porque por ahí se comienza, ¿no? Por ejemplo, tengo un almuerzo vegetariano, que alguna vez en Guayaquil conocí a alguien que me había comentado que quería hacer un tipo Amazon, te estoy hablando de hace como más de 10 años, ¿no? Un tipo Amazon pero para una comunidad vegana, para poder traer suplementos y alimentos veganos. Entonces para eso tuve que hacer un estudio de marketing y lo que hizo como parte del estudio era entrevistar y preguntar cuáles eran las motivaciones por las cuales las personas que almorzaban en restaurantes vegetarianos de ciertos sectores de Guayaquil lo hacían. Si era por cuestión de tipo religioso, si era por una motivación, digamos, de ecologista o una motivación animalista, ¿no? Y la mayoría, me dijo, si no me equivoco, por encima del 80%, lo hacían por cuestión terapéutica de salud. Entonces eran pacientes que, por ejemplo, lo manejaban porque le habían diagnosticado una resistencia a la insulina o tenían un diagnóstico de diabetes, una dislipidemia, un hígado graso, le habían sacado la vesícula. Entonces como parte, y normalmente
trabajaban a los alrededores, porque en el centro de la ciudad hay bastantes de estos, casi todos estos restaurantes vegetarianos que suelen cerrar a las 4 de la tarde, o sea, te dan el servicio entre desayuno, almuerzo y platos a la carta hasta las 4, son de justamente muchas personas que siguen el tipo de... el taoísmo como religión. Entonces ellos, como no comen carnes, son como una red de restaurantes para sus propias población, ¿no? Que también son taoístas, y para el público en general. Entonces tienen los mismos proveedores, incluso el mismo menú, los mismos costos. Entonces ahí nos habíamos dado cuenta que en ese momento, no sé ahora, una de las mayores motivaciones para seguir este tipo de dieta, basada mayormente en plantas o solo en plantas, era la parte de la salud. Sí, súper interesante, ¿no? Y también hoy en día la gran oferta que hay de ese tipo de alimentos, incluso hasta en restaurantes, ya tienen hasta una parte que dice dieta vegetariana, dieta vegana, o incluso también esas pequeñas siglas que, por ejemplo, la B pequeña, que la ponen entre paréntesis, o sea, he conocido restaurantes que tienen eso. Entonces, es muy importante que también, bueno, como evoluciona el tema de la alimentación, también la cadena alimentaria lo tiene que hacer, ¿no? Todo el tema de los restaurantes, los productos que hay, y creo que hoy en día hay bastantes opciones. ¿Tú has tenido experiencia comiendo o estás abierta a platos? Sí, la verdad es que sí me gusta. Sí me gusta, no es que lo he practicado, pero sí quisiera en un momento ir poco a poco disminuyendo la cantidad de carne, por ejemplo, de carne de res, eso sí quisiera. Sí. Y hay sitios donde también hay restaurantes que, si bien no tienen versiones veganas, son o vegetarianas, son un poco más flexibles con relación a poder hacer cambios en el plato. Claro, por ejemplo, ¿cómo ha sido su experiencia, por ejemplo, visitando restaurantes así? Tengo buenas y malas experiencias, pues obviamente con relación a la parte del servicio, pues obviamente si no hay opciones, bueno, para otro lado me voy con mi plata a consumir. Entonces en ese caso va a depender mucho del sector en el que estés. Ya te digo, si estoy en sector centro, hablando de Guayaquil como ciudad, ¿no? Y como puerto principal, hay ciertos sectores donde depende a la hora que me encuentre voy a poder valga la redundancia, dar con opciones basadas en plantas, como por ejemplo un restaurante vegetariano de los que hablaba anteriormente, o de repente restaurantes asiáticos, tipo hay chifas que tienen sus versiones vegetarianas donde te pueden poner tofu o no, o utilizan de repente extra vegetales, champiñones. Ahí el problema con la parte vegetariana, cuando vas a sitios que no lo tienen bien pautado, no, te iba a decir, es el aporte proteico. Va a ser difícil encontrar buen aporte proteico en un plato vegetariano en un sitio donde no está bien aterrizado. Eso, de pronto no conocen muy bien esa parte. No conocen, y te dicen, ya le doy un chaulafán vegetariano, pero es arroz con vegetales mezclados, salteados, y por ahí un poquito a lo mucho. Pero huevo sí le puedo poner. Yo le digo, sí, en mi caso sí. ¿Ya? Entonces, pero será un huevo en como 4 o 5 tazas de arroz, exactamente. Entonces te quedan debiendo bastante la parte de la proteína. Pero en cambio, si hay sitios donde he ido justamente con Justin y con Erika Borbor, que le mando saludos en su momento, donde sí tenían platos como base proteica el tofu, por ejemplo. Y ahí sí terminas comiendo el mismo aporte que si estuvieses consumiendo algo con pollo, con camarón o con cerdo, normalmente de la carta de los alimentos asiáticos. Hay otros, como por ejemplo el que a mi hijo mayor, a Yaku, que también, si es que algún rato ve, le mando saludos. Él le encanta, cuando vamos a un centro comercial, comer en Go Green. Ahí, bueno, que las versiones que son tipo como un wrap en una tortilla de maíz, pues te ponen arrocito integral, vegetales, ¿no? Y por ejemplo, exactamente, y hay versiones, yo busco, por ejemplo, hay una que tiene frijoles, la salsa chipotle o pico de gallo, y de repente lo que hago es, mire, en este aquí que lleva huevo, lleva frijol y lleva pollo, déjeme el frijol, déjeme el huevo, y en vez del pollo póngame otro huevo duro. Claro, entonces a usted también va balanceando, ¿no? Esa parte, claro, por supuesto, pero porque hay el chance. Y porque tienes el conocimiento. Y porque tengo el criterio, exactamente. Pero han habido sitios donde dicen, no, eso no hacemos. Pero le digo, pero me podría hacer de repente una tortilla de vegetales. No, si no está en la carta no se vende. Yo, ok. Claro. ¿No? Y también y eso está mal, ¿no? Porque igual incluso uno tiene que ver la forma de poder complacer al cliente. Pero es que por eso, una cosa es el cliente y otra cosa ya es cuando comienzan a venir desde arriba estos incentivos, como lo que hablábamos de lo que está pasando en Irlanda. En algún momento va a llegar a Ecuador, porque esto viene impulsado, pues obviamente por organismos internacionales como Naciones Unidas. Pero será esa la forma de llegar a la Agenda 2030.
¿Qué te diré? No creo que sea la mejor forma y obviamente como todo cambio tiene cierto nivel de resistencia y obviamente si es que viene desde arriba la imposición pues va a generar cierto tipo de, digamos, cacería de brujas por el lado de la resistencia que puede exacerbar o llegar a ridiculizar el proceso, ¿no? Pero yo creo que de eso ya hemos pasado bastante aquí. Y a nivel de marketing digamos, de oferta, pues sí se están viendo los cambios, como ya te decía algunos. Pero hemos llegado al final de esta segunda etapa, así que vamos al siguiente corte. Nos vemos. Muy bien, estamos de regreso en su espacio Nutridos. Les recordamos que este programa y el resto van a poder verlos desde el Facebook Live y también dentro de unos cuantos días en nuestro espacio de Nutridos en YouTube, ¿no? Estábamos hablando del tema de alimentación basada en plantas, vegetariana, vegana, hablamos la clasificación, los diferentes tipos que se pueden haber, tocamos un poco el proceso de transición, ¿no? Conmigo como experiencia, y bueno, ahora nos toca una parte súper interesante como lo es el qué tan bien puedo llegar a hacer esta transición de alimentos, que tengo que considerar si hay algún tipo de nutriente que habría cierto riesgo de caer en una deficiencia. Entonces todo esto nosotros lo hemos sacado de guías. Una de estas guías, que es la que les hemos leído en las dos primeras partes del programa, que es la posición de la Academia Nacional de Nutrición, que es la Academia Americana de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos, donde decía que es bien llevada, bien pautada, y ahí hay que considerar esto a dónde vamos, es un tipo de dieta que es compatible con la salud durante todas las etapas de desarrollo, pasando por embarazo, lactancia, ¿no? Y también incluso para deportistas. Entonces, con relación a estos nutrientes que podrían entrar en riesgo si es que no tenemos un buen piso, digamos, de estas bases y de criterio, uno de estos vendrían a ser el hierro. ¿Qué nos puedes decir de eso, Rosana? Bueno, el hierro realmente se encuentra en mayor proporción en las proteínas de origen animal. El hierro hemínico, sobre todo, el tipo de hierro que viene de la sangre. El hierro hemo. Ajá, sí, el hierro no hemo. Igual, el no hemo, como hacer un pequeño paréntesis, el no hemo siempre va a estar en mayor proporción que el hierro hemo. Sí, ¿no? Incluso en las carnes. Sí, incluso también. En las carnes. Sí. ¿Ya? Eso. Sí, bueno, como decía Paul, básicamente lo que estábamos hablando del hierro, que es algo que creo que siempre hemos escuchado, que anemia ferropénica y todo, pero es importante conocer que igualmente hay formas en que se puede aumentar la absorción de hierro. Incluso, por ejemplo, cuando igual estamos consumiendo proteínas de origen vegetal, se pueden utilizar ciertas herramientas para igualmente que tengamos un buen porcentaje de absorción, ¿no? De biodisponibilidad. Entonces, podríamos hablar acerca del consumo de alimentos con ácido fólico, alimentos con ácido cítrico, que van a ayudar a que este hierro se absorba de mejor manera. Entonces, en el caso de personas que tengan ya, por ejemplo, un tipo de anemia ferropénica, sí sería, creo que necesario no incluir ciertos suplementos. Sí, por supuesto. Igual como el resto de la población que consume carnes y que no, es tener ese feedback de las analíticas, los exámenes para saber que lo estoy haciendo bien, ¿no? Los controles con nutricionistas, los controles médicos, los exámenes de laboratorio anuales, y obviamente si es que se encuentra algún tipo de valores bajos y amerita, pues el uso de suplementación de hierro. Y todo ese tipo de deficiencias se puede evitar, ¿no? Total. Por supuesto. Desde un inicio, si es que hay unas buenas pautas, incluso cuando estábamos conversando acerca de esa transición, ¿no? de una dieta con todo tipo de alimentos e ir, por ejemplo, a una dieta que sea basada en plantas, es muy necesario que primero la persona se informe, ¿no? Es muy importante la educación y aparte ir, por supuesto, de un profesional que nos pueda asesorar. Entonces, sí, eso en cuanto al hierro. Uh-huh. Otro de los, digamos, de estos nutrientes también que se solía considerar bastante que iba a estar bajo o que no iba a ser suficiente es la proteína de los alimentos. Entonces, ya que cuando hablamos de proteínas, siempre hay ese automático de pensar en el bife de carne, en el pollo. Un pedazo de pollo. Exactamente. Sí. Entonces, se vuelve un
poquito complicado si es que las personas no tienen ese criterio. ¿En dónde encuentro la proteína? Pues si no comes pollo, no comes pescado, no comes... ¿Qué comes? No pues? comes huevos, Eso me pasó este fin de semana en Zamora Chinchipe, donde estoy. Saludos a todas las personas que están allá. A ver, cuéntame tu experiencia. En el hotel, porque me daban también la alimentación y yo sabía que ya me tocaba llegar a desayunar. Le digo a la señora, disculpe, ¿qué es el desayuno de hoy? Me dice, empanadita. ¿De qué son las empanaditas? ¿De queso? Me dice, no, son de pollo. Me dice, le digo, ya, ok. ¿Y si tendrá huevitos? Sí, también le voy a poner huevitos. Le digo, ya, ok. ¿Usted cree que me puede hacer o de qué son las empanaditas? O no me ponga las empanaditas y me pone un huevo extra lo que le iba a hacer. Es que no como carne. Me dice, pero como pollito. Le digo, no, señor, es que es diferente. Le digo, para no aburrirla con toda la historia. Le digo, yo tengo esa situación pero no hay problema, sino yo como la parte que sí puedo, no era para que no haga en vano. Y después ya para la hora del almuerzo me preguntaba, pero ¿y entonces qué come? ¿Y camarón tampoco? Y le decía, no, ningún animalito que no sea, a lo mucho de la parte de los animales, le digo, como los huevos y como los derivados de la leche. Entonces si tomo yogur, tomo lechita, como queso, ¿no? Huevos, y con eso se pueden hacer muchos platos, muchas combinaciones. Por supuesto. Entonces me decía, ya, ok, entonces el almuerzo le puedo hacer una tortillita de vegetales, le digo, sí. Y el arrocito, una menestra de lentejas, le digo, perfecto. Y los vegetales que me va a poner, entonces ahí, ya está. Excelente. Le digo, entonces cuando tenga en algún futuro algún turista o por alguna cuestión alguien vegetariano, ya tiene una idea. Pero le dije, acuérdese que yo sí como huevos y lácteos, pero hay personas que no los comen. Entonces ahí tendría más peso la parte de las leguminosas. Y ahí después ella se puso creativa con la merienda y el desayuno. ¿Y qué le hizo, aprendí por ejemplo, un poquito. En la merienda me hizo vegetales salteados con vainitas, verduritas. Y ahí yo le dije igual por si acaso que me ponga un huevo duro. Entonces eso. Es súper importante. Entonces con la parte de las proteínas, volviendo, esto es, y con este ejemplo práctico que es muy reciente de este fin de semana, es lo que tendríamos que aprender a ver que estamos consumiendo nuestras necesidades de proteína, que en realidad no son muchas tampoco, ¿no? Y con los huevos y los lácteos es mucho más fácil y mucho más, llegar a eso, porque concentran, para ser la única fuente animal que consumo, concentran también. Yo puedo comer 2, 3 huevos diarios tranquilamente, y sabiendo que el consumo de eso, y para las personas que en algún momento vamos a hablar de ese tema del huevo y el colesterol, porque a veces me dicen, ¿puedes comer a diario? ¿Y hasta cuántos? ¿No? Sí, tranquilamente el consumo extra de huevos no tendría ningún inconveniente con relación a la salud, siempre y cuando se considere el resto de la alimentación, por ejemplo el consumo de fibra, de antioxidantes, ¿ya? Y la proteína en este caso, como les decía, aparte del huevo y los lácteos, que en mi caso sí entran en mi dieta, para los que no, pues obviamente la proteína ahí entra más en la línea de las leguminosas, que son todos estos alimentos que vienen en vaina, como el frijol, la lenteja, el garbanzo, las habas, el chocho, ¿no? La arvejita, su la famoso vainita. cevichocho también. No lo he probado ya. No lo he probado. La próxima vez la invito. Eso. Y bueno, eso con relación a la parte de la proteína, porque siempre fue, digamos, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Y porque estaba bastante esta idea o esta etapa de la musculación. Incluso antes se pensaba que un vegano siempre iba a ser una persona delgada, que iba a estar anémico, medio enclenque, y no, incluso cada vez son más los datos, los productos, por ejemplo en la parte de musculación, hay una línea vegana bastante variada. Alimentos proteicos, por ejemplo de proteína de alberja, hay de proteína de soya. Exactamente, la de soya es la de toda la vida, la de siempre, pero obviamente la de arveja es muy buena. La de arveja se la ha utilizado hoy en día por dos cosas. Una, a diferencia de la soya, la arveja no es un alergénico, ¿no? Entonces si hay un alergeno es la soya. Y segundo, por el lado de la línea del orgánico, lo no genéticamente modificado, como sabemos que 3/4 partes de la soya que se usa es transgénica. Obviamente no es que pensemos que esté mal por ser transgénica, ese es otro tema que en algún momento también lo vamos a tocar acá. Entonces sí, no por ser transgénica no es que no se debería utilizar, sino es la cantidad. El nivel de toxicidad de este tipo de alimentos, cuando se ha hecho, no se ha visto, por ejemplo, en estudios en humanos, cuando se ha hecho en ratas, ha sido con concentraciones que van a ser muy difíciles de conseguir en el consumo de una persona promedio. Entonces como que yo me metiera 4 o 5 libras de soya
al día. Entonces es demasiado, Sí. no voy a llegar a esos volúmenes. Entonces cuando hay este tipo de estudios hay que cogerlos con pinzas, hay que tener un buen criterio para poder saber si es que voy a considerar o no los resultados de los mismos, ¿no? Claro. Entonces, por este lado del que la soya está mal vista por ser un alergeno y porque en la mayoría de los casos va a ser de fuente transgénica, es que entraron otras opciones de proteína vegetal. Entre ellas sería la arvejita por tener un interesante aporte de aminoácidos, no ser alergena y obviamente por ser más fácil conseguir la orgánica. Total. Bueno, nos vamos a un corte y ya estamos en el último, pues en el Sí, último ya bloque. regresamos al último bloque Sí. del programa de hoy. Ahora volvemos con su espacio de salud, Nutridos. Bueno, ahora sí ya estamos en el último bloque, se nos ha pasado volando, pero realmente ha sido un tema muy interesante acerca de esta alimentación basada en plantas, de todo lo que debemos de saber y de considerar, sobre todo ahorita hablando de los nutrientes, que son muy importantes. Y bueno, ahorita vamos a tocar acerca de la vitamina B12 o cianocobalamina. ¿Qué nos puede decir acerca de eso, Paul? Así es, parte, bueno, de este último bloque del tema de alimentación basada en plantas o vegetariana es como uno de estos nutrientes críticos que podrían estar en riesgo de deficiencia si es que no hacemos, en este caso, un seguimiento y aplicación de las guías y qué es lo que recomiendan, vendría a ser la vitamina B12. Es más, es tanto así que esta vitamina en particular, lo que suele recomendar las guías es de que busquemos unas fuentes confiables de vitamina B12, ya que la vitamina B12 es una de las pocas vitaminas que no se encuentran en el reino vegetal, no se encuentran normalmente en las plantas. En muy pocas cantidades. En muy pocas cantidades, entonces no da lo suficiente, inclusive consumiendo un huevo y una taza de leche al día solo daría entre la tercera parte a 2/3 partes del consumo. Claro, no es una buena fuente, entonces lo ideal es buscar fuentes confiables y en este caso sería la suplementación con vitamina B12 alrededor de 500 microgramos diarios o 2.500 microgramos a la semana, que es lo que en mi caso consumo, una sola dosis a la semana, sublingual, que suele ser los días sábados. Bueno, como el sábado no estuve aquí, ahorita me acabo de acordar que tengo que llegar a la casa a tomar mi consumo, porque no estuve aquí en la ciudad, pero esa suplementación sería lo ideal. Porque hay otros tipos de alimentos que se suelen considerar como fuentes de vitamina B12, pero que no lo son. Al menos no es una B12 confiable y de que vaya a tener los efectos a nivel de los datos en sangre y de sus funciones, ¿no? Por ejemplo, estos alimentos que se venden como fuente vegana o vegetariana, como el tempe, los alimentos fermentados, el nori, la espirulina, la alga clorela o la levadura nutricional, las mismas guías, la que estamos considerando hoy en día, que son del 2016, ya voy a ver si es que hay alguna actualización de las mismas, hablan de que lo ideal es que la fuente vengan de alimentos fortificados con vitamina B12 y lo ideal que sean con una suplementación directa de B12, que lo podemos encontrar tanto en gotas, ¿no? Por ejemplo, es la forma ideal para dárselo a un bebé de 6 meses en adelante, ¿no? Y también en el caso de las pastillas sublinguales, me parecen muy prácticas. Aparte es muy barata. Estamos hablando de 100 pastillas sublinguales a raíz de una por semana. Si solo tú consumieras en tu casa, por ejemplo, tienes un frasco con 100 dosis semanales. Entonces, hartísimo tiempo, está por los menos de $15. Entonces no es caro, no es caro para nada. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas de tener una deficiencia de vitamina B12? Normalmente suelen darse como una fatiga inusual, ciertos, movimientos de los dedos o en los dedos de los pies, una cognición pobre, problemas a nivel de digestión, y también pueden llegar a generar problemas a nivel de causar inconvenientes durante el desarrollo de los niños, sobre todo baja talla, ¿no? Entonces eso también pueden generar a largo plazo que pueden tener problemas subclínicos a nivel de deficiencia, como aumentar la probabilidad de ciertas situaciones como un infarto, problemas de demencia y también una salud ósea muy pobre, o sea, tener huesos
débiles Frágiles, para sí. durante la parte de la alimentación. Claro. Pero todo esto obviamente se da puede en prevenir, un proceso. ¿no? Se puede prevenir. Sí. Para eso, obviamente, igual que con la alimentación completa, que incluye las carnes, el no tener buenos criterios, buenas pautas a seguir, también puede generar deficiencia. Incluso a nivel estadístico se dice que tanto el vegetariano como el omnívoro, ¿no?, pueden tener la misma prevalencia de anemia, ¿no?, que el que sí come carne. Y también esto hablando, pero ya de una dieta vegetariana bien pautada, siguiendo lo que dicen estas guías, ¿cuáles son? Porque sí las hay, eso es que me gustaría que tú nos digas, Rosana, ¿cuáles son las enfermedades que podrían verse beneficiadas de una dieta vegetariana bien pautada? O sea, ¿cómo podría Una yo opción mejorarme terapéutica, teniendo claro. este tipo de condiciones clínicas o previniéndolas también, que sería obviamente lo ideal? Bueno, primero que todo sobrepeso y obesidad, porque realmente la gran propiedad que tienen las frutas y los vegetales, las propiedades antiinflamatorias, que son antioxidantes, y bueno, la cantidad de vitaminas y minerales que contiene, entonces es una opción, ¿no?, que se puede utilizar. De ahí también tenemos, por ejemplo, las hiperlipidemias, la cardiopatía isquémica, la hipertensión, la diabetes también. Incluso, bueno, como prevención a otro tipo de enfermedades, o sea, enfermedades crónicas no transmisibles, como cáncer, bueno, esa no es una crónica no transmisible, pero enfermedades como cáncer, como osteoporosis, se las puede utilizar. Entonces, es interesante cuál es la influencia que tienen ese tipo de dietas en ese tipo, por ejemplo, de enfermedades. Entonces, yo creo que sí podría ser una buena opción, sobre todo, por ejemplo, en el perfil lipídico también. Así es. La obesidad abdominal, ciertas enfermedades cardíacas y todo eso. Entonces, sí, es una opción súper interesante. Yo a esto le podría sumar pues también como diana terapéutica para el control de la enfermedad, de la progresión de la enfermedad renal crónica y también de algunas otras enfermedades dermatológicas como por ejemplo la psoriasis, la artritis y la artrosis también se utiliza mucho como terapia este tipo de dieta basada en plantas. Claro. Y bueno, yo creo que ahora podríamos ir aterrizando un poco, llegando a las conclusiones, si es recomendable, si es que no como todas las personas dicen, o bueno, la mayoría, el tema de que no se puede utilizar, por ejemplo, en mujeres en estado de gestación, en niños. Eso creo que podríamos ir interviniendo un poco. Por supuesto. Sí. Lo recomendado es que situaciones como una competencia deportiva o el estrés, digamos, de un embarazo o una lactancia, no son escenarios ideales para ponernos a probar en ese momento, ¿no? Sí. Entonces lo ideal es que primero se vaya haciendo esta transición, que mientras más tiempo se tome va a ser mucho mejor, y lo ideal es también buscar fuentes, así como de vitamina B12, también fuentes confiables de información basada en evidencia científica actualizada, y mejor si es que también tienen el aporte o tienen el peso de una sociedad científica, como en este caso vendría a ser la de la Academia de Nutrición y Dietética, y que la postura, como ya lo hemos dicho en el transcurso de todo el programa, es que son saludables siempre y cuando sean bien llevadas. Y para que sean bien llevadas tienen que considerar todos estos tipos de nutrientes, todas estas pautas, la planificación, tienen que ser dietas basadas en plantas, porque también hay personas que no comen carnes y no comen vegetales, entonces están como que en un limbo. No como carnes, pero soy vegetariano que no come vegetales, también los hay. Entonces yo puedo pasar comiendo arroz, puedo pasar comiendo galletas, pasar comiendo pan con mermelada, mantequilla de maní, todo eso. Hay bastantes opciones, por ejemplo, incluso las Oreos, ¿no? Eso también. Exactamente, puedo pasar tomando sodas, ¿no? Y Oreos, y es una comida vegana, pero saludable no es. La cuestión es que, indiferentemente de qué te alimentes, pase por este filtro de si que es saludable o no saludable. Conocer y obviamente, calidad, ¿no? exactamente, cantidad y calidad. Y por el filtro de qué es saludable y qué no es saludable, les recuerdo a las personas que hoy en día tampoco es, entonces, ¿qué puedo y qué no puedo? Sino, ¿cuáles serían las indicaciones con relación a las porciones para cada grupo de alimentos y la frecuencia de consumo que va a favorecer a unas, y en este caso va a decir, bueno, cierta restricción u ojo con estas otras pautas, pues, ¿no? Parte de una alimentación. Recomendaciones, ¿te parece si vamos nombrando recomendaciones para las personas que estén considerando entrar en este proceso por cualquiera de las motivaciones que hemos tocado en este programa?
¿Con cuál te gustaría comenzar? Sí, bueno, realmente que tengan unas razones contundentes, ¿no? Que no sea algo como de moda, que, ay, quiero probar y qué tal, y no, sino que realmente sepan a lo que están intentando hacer la transición, que estén bien informados, sobre todo porque siempre uno cuando quiere empezar algo nuevo es importante que se informe, que lean, y no solamente de revistas que de pronto no tengan tanta evidencia científica, sino más bien conocer cuáles son, como usted decía, las guías, ¿no? Las guías que se recomiendan, y también tener la asesoría de un profesional. La salud es importante, entonces hay que buscar, ser rigurosos por ese lado, entonces buscar un especialista en el tema, que en este caso sería un nutricionista, y por favor por ese lado tengan mucha paciencia. Y hoy en día yo sí he visto una evolución, ya que antes escuchaba mucho por ejemplo, de la población vegana que es influencer y todo, un poquito ninguneando a los trabajadores de la salud, a los profesionales de la salud, ya que tenían esta resistencia, decían, no, es que ya tuve una mala experiencia con 2 nutricionistas que me dijeron que no, que tenía que comer carne por lo menos 2-3 veces al mes, y insistían con esto. Pues obviamente, ¿qué es lo que hacían? Generar esa resistencia, es decir, voy a dejar de ir porque yo no voy a echarme para atrás con esto. Claro. Pues obviamente hoy en día lo que veo es que si llegan a la consulta, este tipo de nutricionistas son, y les felicito por eso, son bastante, digamos, aterrizados y aceptan que obviamente le faltan conocimientos sobre ese tema, y lo que hacen es derivar. Sí, no, tiene que buscar un nutricionista que sí hay en Guayaquil. Bueno, aquí yo los conozco, soy uno de ellos. Sí. ¿No? Es mucho más fácil si esta línea la aplicas, porque ya tienes todo este bagaje, en mi caso 10 años de cómo manejarte en Ecuador sin morirte en el intento de ser ovo-lacto vegetariano, ¿no? Entonces, exámenes analíticas de por medio para saber en qué estado de nutrición voy a comenzar este proceso. Sí. Y bueno, eso. Muy interesante. Yo creo que de verdad ha sido un tema con bastante información que hemos tratado, y bueno, no considerar todas esas recomendaciones que hemos estado conversando. Y nada, yo creo que igual estén pendientes, ¿no? Porque ya pronto vamos a tener nuestra página de Instagram, ya para que podamos compartir más contenido. De ahí, bueno, respecto a dónde podemos ver esos programas, en Facebook UCSG y también en el canal de YouTube Nutridos. Así es, se nos ha acabado un programa más, un tema más que se nos fue volando, pero bueno, hagan igual ustedes sus inquietudes y pueden escribir en los comentarios. Así es, si es que quieren de repente una segunda parte, que quisieran que toquemos sobre esto de acá en específico. Y bueno, hasta el próximo viernes, un gusto una vez más estar con ustedes. Muchas gracias, Paul, y bueno, saludos a Yacir y también a Jessy. Los esperamos por acá pronto. Esto fue su espacio de salud, consejos de nutrición y bienestar. Nutridos.